Hola a todos, bienvenidos a Factor C más T y al primer capítulo de la serie Fuerzas Fundamentales. Todos hemos oído hablar de la gravedad. Algunos dicen que es una curvatura, otros dicen que es una aceleración, otros que es una fuerza. Hoy por fin, en los próximos minutos, sin tanto espaviento, vamos a entender por fin qué es la gravedad. Bienvenidos. La noción de lo que después se conocería como gravedad comenzó con la natural necesidad humana de conocer cómo funciona el cosmos. En este caso especial, cómo es el movimiento de los planetas. Pasaron siglos hasta que Johannes Kepler formuló sus leyes del movimiento planetario a partir de las observaciones de Galileo. Esta es una simulación de las órbitas elípticas descritas por Kepler que logró hacer una descripción geométrica del movimiento planetario, pero necesitaba complementarla mediante un modelo matemático que fuese satisfactorio. Fue entonces cuando Isaac Newton, a partir de sus leyes de la mecánica y de las leyes del movimiento planetario de Kepler, formuló un modelo matemático que casaba de manera casi perfecta con las observaciones del movimiento de los planetas y con las mismas observaciones de Kepler y Galileo. Newton modeló una fuerza que era la responsable del mismo movimiento de los planetas. A esa fuerza le llamó gravedad, del latín gravitas, que significa peso o cualidad de peso. El modelo de Newton describió que esta fuerza que hacía que las masas se atrayeran y generaba las órbitas elípticas era de carácter central. Es decir, el efecto se daba a lo largo de una línea de acción que unía los centros de masa de los cuerpos. Pudo describir además que esa fuerza era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las masas. Además pudo verificar que esta fuerza era directamente proporcional al producto de dichas masas, es decir, el efecto aumentaba a medida que el producto de las masas aumentaba. A esa fuerza le llamó gravedad y su valor se calcula de acuerdo a la ecuación que mostramos acá, donde θ es una constante que se llama constante de proporcionalidad o, en este caso, constante de gravitación universal. Veamos esto. Imaginemos que observamos a la Tierra de tal manera que podemos ver su curvatura. Esta es la Tierra. Esta es la atmósfera. Imaginemos que un cuerpo C de masa m minúscula cae debido a una fuerza F. De la segunda ley de Newton sabemos que F es igual a la masa m minúscula multiplicada por la aceleración a sub c con la que cae. M mayúscula es la masa de la Tierra y R es su radio. Entonces, de acuerdo con la ley de gravitación de Newton, F mayúscula también es igual al producto de m minúscula por m mayúscula sobre r cuadrado, todo multiplicado por θ. θ es una constante de proporcionalidad llamada constante de gravitación universal. θ tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Al ser F la misma, podemos igualar ambas ecuaciones, mostrando que la aceleración a la que cae C a sub c depende solo de la masa de la Tierra, el radio de caída y la constante de gravitación θ. A sub c se le conoce como aceleración de la gravedad g. En la Tierra, g tiene un valor aproximado de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor varía para distintos planetas y cuerpos celestes debido a la masa y el radio de los mismos. La gravedad es una fuerza, no hay duda de ello. Newton pudo modelar el efecto de esta fuerza sobre los demás objetos bajo la premisa que esta misma, la gravedad, es capaz de cambiar la cantidad de movimiento de los objetos a los cuales afecta. Es decir, afecta su momento lineal. Y como todos sabemos, un cambio en el momento lineal genera una fuerza. No hay que confundir la fuerza de gravedad con la aceleración que ella le imprime a los objetos que ésta afecta. Esta aceleración es la que se conoce como aceleración de la gravedad y es la que le da el peso característico a los cuerpos sometidos a ella. Como vimos, la gravedad depende de la masa y del radio del cuerpo celeste que genera la gravedad. Por esta razón, obviamente no pesamos lo mismo en la Tierra que en la Luna, aunque tenemos la misma masa en reposo.
La ley de gravitación de Newton, que muele la fuerza de gravedad, es genial. Es tan precisa que junto con sus tres leyes del movimiento sirven para determinar, para modelar, para planificar la trayectoria de las ondas espaciales a lo largo del sistema solar. Sin embargo, hay que decirlo, hay unas cositas que no cuadran del todo. Una de las cosas que no cuadran con la gravedad es la siguiente. Este es Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Su perihelio, el punto más cercano al Sol de la órbita de un planeta, se desplaza cada año alrededor del Sol, arrastrando la órbita del planeta. Este movimiento no lo puede predecir la ecuación de gravitación de Newton. La otra cosa que no cuadra con la ecuación de gravitación es la siguiente. En 1905, Einstein formuló su famosa teoría de la relatividad especial, de la que hablaremos en otros episodios. En ella se formulaban dos postulados, entre ellos el postulado de la invarianza de la velocidad de la luz, donde se declaraba a la velocidad de la luz en el vacío como una constante universal, independiente del movimiento de la fuente de la luz. Como ya dijimos antes, esto generaba un serio problema, y es básicamente el siguiente. La teoría de gravitación de Newton postulaba, o más bien tenía como consecuencia, que el efecto de una masa sobre la otra era inmediato. Claramente, inmediato es infinitamente más rápido que la luz. Y el mismo postulado de relatividad de Einstein decía que nada podía ser más rápido que la luz. Claramente es un problema, ¿no? Otra parte importante de la relatividad especial formulada por Einstein es la formalización de eso que conocemos como espacio-tiempo, donde además de las tres dimensiones X, Y y Z, hay una dimensión adicional que Einstein la definió como el producto de la velocidad de la luz por el tiempo. Esta es la cuarta dimensión. Con estos elementos, la velocidad de la luz y la formalización del espacio-tiempo, Einstein formuló su teoría de la relatividad general, que es una teoría de gravitación extendida teniendo en cuenta los efectos relativistas de la velocidad de la luz. En esta teoría, las masas deforman el espacio-tiempo, y esa deformación del espacio-tiempo es lo que genera el movimiento planetario y es el generador básicamente de la gravedad que Newton pudo cuantificar y pudo modelar a través de su ley de gravitación universal. Vamos a ver cómo sacó Einstein estas conclusiones. 1, 2, pi, e, la masa, la presión, son escalares. Un vector tiene magnitud, dirección dada por un ángulo y sentido que puede ser positivo o negativo. Hay vectores de una dimensión, 2 dimensiones, 3 y hasta n dimensiones. En física, la aceleración, la velocidad, la fuerza y la posición son vectores. Un vector de posición en 3 dimensiones tiene coordenadas x, y y z. La cuarta dimensión resulta de la multiplicación de la velocidad de la luz por el tiempo a lo largo de un eje virtual, que no es perceptible como las otras 3 dimensiones, pero allí está. Resumiendo, 3 dimensiones x, y y z es lo que conocemos como espacio. Y 4 dimensiones x, y, z y c por t es lo que conocemos como espacio-tiempo. Imaginemos un sólido en 3 dimensiones que se deforma debido a fuerzas, y estas generan 3 vectores de deformación ρ1, ρ2 y ρ3 respectivamente. Cada vector de deformación perpendicular a su respectivo plano de deformación tiene componentes en x, y y z. Este grupo de vectores, representado por una matriz de 3×3, corresponde a la deformación total del sólido. Los vectores son una extensión de los conceptos de escalar, vector y matriz. Un tensor de grado 0 es un escalar, un tensor de grado 1 es un vector o cuadrivector, y un tensor de grado 2 es una matriz de n por n. La deformación de uno de los planos que conforma el espacio-tiempo está determinado por un cuadrivector de deformación espacio-tiempo que tiene 3 componentes x, y y z y una componente en la dimensión temporal. Por otro lado, la deformación total del espacio-tiempo estaría determinado por un tensor conformado por cada uno de los cuadrivectores perpendicular a los planos del espacio-tiempo. Este tensor tendría 4 filas por 4 columnas. Analicemos ahora esto. Una partícula P en el espacio tridimensional de masa m y de coordenadas x, y y z, con velocidad v.
La partícula tiene un momento lineal m por v. En cada punto del espacio tridimensional, la partícula tendrá un valor de velocidad y por lo tanto un valor de momento lineal. Análogo a la deformación en 3 dimensiones, podemos definir un tensor momento lineal para la partícula que nos determine su campo de variación de momento lineal. Siguiendo esta línea de análisis, Einstein planteó un tensor cuadridimensional para el momento lineal al que llamó tensor energía-momento. Este con las componentes de la magnitud del momento lineal a lo largo de la dimensión x, y y z. La componente a lo largo del eje de la cuarta dimensión se calculaba o se calcula entre el cociente de la energía y la velocidad de la luz. Así hasta completar una matriz de 4 filas por 4 columnas que finalmente es lo que constituye el famoso tensor energía-momento de Einstein. Ya quedaron definidas entonces las dos componentes de la ecuación de campo, el tensor de formación espacio-tiempo y el tensor energía-momento. Einstein plantea en su teoría general de la relatividad que el tensor de formación espacio-tiempo es directamente proporcional al tensor energía-momento. Lo que es mejor, el tensor de formación espacio-tiempo es igual a una constante multiplicada por el tensor energía-momento. Θ es la constante de gravitación de Newton y c es la velocidad de la luz. La ecuación que acabamos de ver es la famosa ecuación de campo de Einstein y le da respuesta a la pregunta de qué genera la llamada fuerza de gravedad. Pues la fuerza de gravedad, como dijimos, la genera la deformación de la geometría del espacio-tiempo. Lo que vamos a decir a continuación es muy importante. No es que la teoría de Newton esté mal y la de Einstein esté bien. Lo que hay que entender es que cuando la velocidad del objeto de estudio es mucho menor que la velocidad de la luz, la teoría de gravedad de Newton es correcta o da unos resultados muy exactos. Por otro lado, cuando la velocidad del objeto de estudio es muy cercana a la velocidad de la luz, la teoría de gravedad de Newton comienza a generar errores y es entonces donde la teoría de gravedad de Einstein entra a jugar un papel importante en la exactitud. Por ejemplo, como dije antes, los cálculos que se hacen para usar los campos gravitacionales de los planetas para impulsar las sondas espaciales se hacen con la teoría de gravitación de Newton. Por otro lado, para poder tener una exactitud válida en los GPS, los cálculos que se hacen de las posiciones y distancias a partir de las ondas electromagnéticas deben hacerse con los modelos relativistas de la relatividad general. Bueno, y eso es todo. Espero que hayamos podido aclarar algunas dudas fundamentales acerca de la gravedad. En la descripción del video encontrarán el enlace donde pueden simular de una manera fantástica las órbitas de los planetas. No olviden suscribirse, darle like, darle clic a la campanita y nos vemos en un próximo capítulo.